Buenas. Voy a hacer el book review de este libro, Un hombre del pueblo, de Chinua Achebe. Primero, para comenzar, voy a hacer una pequeña contextualización de cuándo se publicó y cuándo se escribió este libro. Este libro se sitúa, aunque nunca se dice directamente, en Nigeria en la época de los 60. Una vez que Nigeria se independiza de Reino Unido, pasa a ser gobernada por el ministro Abubakar Tafawa Balewa. Durante su reinado había unas grandes desigualdades entre los políticos y la clase trabajadora que vivía en las aldeas, y todo esto se debía a una enorme corrupción. Todo este descontento social desembocó en 1964 a una gran huelga nacional, en la que muchos de estos revolucionarios fueron asesinados simplemente por sus creencias. Además, a todo esto había que sumarle cierta situación en el país en la que se palpaba la preocupación que había por el gran interés que despertaba el país para las potencias europeas. Pero, tal y como se ve en el libro, porque por eso ciertamente este libro se considera premonitorio, en 1966 el país sufre un golpe de estado militar, pocos días después de su publicación. Bueno, pues esta historia, Un hombre del pueblo, cuenta la historia en primera persona de Odili. Esta historia comienza cuando Odili se reencuentra con su antiguo profesor, el jefe Nanga, que ahora es ministro, y que le invita a pasar una temporada en su casa, en Bori, la capital del país, ya que Odili vive en Urúa, que es un pueblo, una aldea, por así decirlo, para que se organice la beca para que Odili pueda estudiar en el extranjero, en Inglaterra específicamente. Después de unos meses, Odili organiza el encuentro y se va a casa del ministro a pasar una temporada, pero además de eso también planea encontrarse con su antigua novia de la facultad, que se llamaba Elsie, se llamaba Elsie, para pasar tiempo juntos. Por desgracia, todo al final se acaba torciendo y es el jefe Nanga el que acaba acostándose con Elsie, lo cual Odili considera como una traición. Se va de casa del ministro y va a casa de su antiguo compañero de facultad, Max. Allí conoce a un grupo político que Max y algunos de sus amigos están formando, que se llama Asamblea de la Gente Corriente, y entonces Odili, motivado por la venganza y por ciertas inquietudes que él se le estaban empezando a despertar, decide unirse al partido para poder cambiar las cosas. También Odili decide usar a la futura esposa del jefe Nanga, es decir, Edna, para quitársela y conquistarla. Entonces empieza a cortejarla. Y a partir de aquí tenemos los tres actos más destacables de la historia de Odili. Uno es cuando Odili se presenta al escaño que Nanga ocupaba en su circunscripción. Dos, las repetidas peleas que Odili tenía con su padre, porque este se oponía totalmente a todo lo que Odili estaba haciendo. Y tres, el ataque que Odili lanza contra el partido gobernante, que era el POP, alegando la corrupción, que no hacían nada para luchar por el pueblo, y esto hace nada, no consigue nada porque la población local ni se interesa. Pero cuando las cosas realmente se pusieron tensas es cuando Nanga se da cuenta de que Odili está cortejando a Edna. Eso es lo que más le molesta. Y entonces Nanga, en un mitin electoral que Odili va a ver, le pega una paliza a Odili y este pasa un montón de tiempo en el hospital. Durante este tiempo, que fue todo antes de que se pudiese Odili presentar a la candidatura para la circunscripción, pero durante este tiempo que él está en el hospital, Max, su compañero, es asesinado y da tiempo a que su prometida, que también estaba dentro del partido, consiga matar al jefe Coco, que era
alguien también muy importante dentro de esta corrupción política que existía con el jefe Nanga. Es detenida, pero se consigue llevar a cabo un golpe de Estado que hace que cambien las cosas y se destituyan a todos estos jefes políticos que lo único que hacían era alargar la corrupción que había ocurrido. Al final, Odili se recupera y el jefe Nanga, como estaba muerto, no podía interponerse más entre Edna y Odili. Edna y Odili terminan casándose y, como se dice, el resto es historia. Ahora vamos a tratar ciertos temas fundamentales de esta novela que están relacionados con algunos aspectos que hemos estudiado en la asignatura, del Estado africano, etc. Primero, tal y como Chinua Achebe nos muestra en su novela, vemos claramente que nos encontramos ante un Estado neopatrimonial, surgido, como ya hemos estudiado, a raíz de la independencia de los estados africanos de las colonias. Nigeria, bueno, aquí no es Nigeria, pero sabemos que hablan de Nigeria, ofrece una imagen exterior de un Estado burocrático, pero la élite gobernante es quien mantiene el poder y tiene una dominación patrimonial. Se llama neopatrimonialismo porque se trata de ocultar, camuflándolo en un Estado burocrático, pero realmente sigue siendo un Estado patrimonialista. Pero, ¿cómo es un Estado patrimonialista? Pues es un Estado en el que sus instituciones y estructuras se orientan para la persecución solo de los fines de esa élite política, no de toda la población. Se crean estructuras de influencia, muchísima corrupción y relaciones que garantizan que el líder se mantenga en su lugar y todos los que estén cerca del poder de este líder, pero los demás no tienen sus necesidades satisfechas. Se caracteriza por un Estado que concentra los recursos y satisface los intereses privados, clientelismo, corrupción, potencial antidemocrático y la coexistencia de instituciones formales e informales. Pero bueno, que yo diga esto no es suficiente, ¿no? Pues para ello vamos a ejemplificar estas diferentes características del Estado neopatrimonialista para enseñar que realmente en este libro sí que encontramos un Estado como tal, este Estado como tal. En estos estados neopatrimoniales se busca mantener la lealtad concediendo favores y distribuyendo los recursos públicos para tener el favor de la gente. El Estado se apropia de todos los recursos políticos y económicos sirviendo a los intereses de la élite. No al interés del pueblo, sino solo de las élites. El resto de la población no obtiene nada. Estas redes clientelares son excluyentes y asimétricas, generando una mínima legitimidad y una mínima lealtad, solo siempre y cuando se puedan seguir satisfaciendo esas redes clientelares. A través de la malversación de fondos públicos y la corrupción se busca afianzar la posición del jefe Nanga y del partido en el poder. Lo vemos en diferentes ejemplos, diferentes ocasiones, como por ejemplo, vemos al principio como el jefe Nanga, nada más que llega, compra cervezas caras para que todo el mundo llegue, cuando llega al pueblo, para que todo el mundo beba, paga billetes a los bailarines, pega billetes en la cara de los bailarines, todo esto solo para que la gente le siga. Y además también, por ejemplo, intenta comprar la lealtad de Edna pagándole a ella la educación y así se tenga que casar con él. Es decir, está pagando por esta lealtad. Y como estos dos ejemplos se dan miles durante toda la novela. Pero la corrupción no solo se usa para redes clientelares, sino que también busca un sistema de partido único. Como vemos que el jefe Nanga paga a Odili, o intenta pagar a Odili para que no se presente a las elecciones, y Coco paga a Max. Pero, claro, no solo encontramos sobornos, sino que también encontramos que se paga a matones y se compran armas para que estos sigan defendiendo al gobierno. Pero ¿qué pasa cuando no hay dinero para defender al gobierno? Que esta lealtad desaparece. Entonces, esto es lo que ocurre en el libro.
nos explica claramente que esta lealtad es mínima porque no existe, este gobierno no está legitimado. Realmente este gobierno, una vez que las redes clientelares no se sostienen, desaparece. Y es lo que ocurre, nada más que el gobierno no puede pagar a los matones dan un golpe de Estado y este gobierno desaparece. Otra de las características que hemos nombrado antes sería el potencial antidemocrático que se ve también durante toda la novela, pero vamos a destacar ciertas ocasiones. Cuando Max, que es el personaje principal del partido contrario al POP, o sea, del AGC, es asesinado. O cuando desaparece o se extravía el documento que Odilia había firmado para poder presentarse a las elecciones. Es decir, se intenta hacer de todo para que el jefe Nanga gane las elecciones, para que no haya competidor. Y esto es, obviamente, muy antidemocrático. También nos encontramos con otra característica que es la creación de dos clases, la élite, que son los corruptos, iba a decir, los políticos, que son corruptos, y el pueblo. En la clase alta nos encontramos a estos políticos, que son la élite, que viven con todo tipo de lujo, como es el caso del jefe Nanga o del jefe Coco, con zonas residenciales preciosas y muy alejados de la gente pobre y con nada que ver su estilo de vida con ellos. Luego tenemos la clase baja, que es donde está la mayoría de la población, los ciudadanos que viven en una pobreza extrema, como también se ve durante un montón de veces en el libro. Como por ejemplo cuando Dilly cuando se muestra que la hermana de Odili tiene que luchar con ratas en su propia casa, que no había electricidad, que no había ni tuberías en Urúa, que era la aldea de Odili. Barbaridades. Por otro lado, me gustaría hablar de otro tema fundamental que se ilustra perfectamente en el libro, que es el gobierno personalista existente en este país. El gobierno personalista se caracteriza por estas diferentes cosas. Primero, líderes carismáticos, como vemos que es el jefe Nanga, que es que da igual lo que diga o lo que haga, que a todo el mundo le encanta, como vemos cuando va a inaugurar cuando va a Nata, o cuando tiene que dar un discurso sobre un escritor que ni siquiera se había leído, hace el ridículo, se equivoca y aún así a todo el mundo le gusta. Luego, riqueza y ostentación. Como vemos, la clase política vivían en mansiones, utilizaban coches súper lujosos, ropa súper lujosa, totalmente desproporcionado con lo que vivía realmente la población. Luego, arbitrariedad. Despedían a la gente sin motivo, como le pasó al padre de Odili. Los presupuestos eran asignados realmente con lo que le beneficiaba a estos líderes políticos. Luego, gobierno ineficiente, porque por todas estas causas y por la corrupción que había una disparidad enorme entre las diferentes poblaciones y no se satisfacían las necesidades reales de la mayoría de la población. Y por último, clientelismo, como ya hemos hablado antes y no voy a volver a explicar. Pero es decir, este gobierno personalista se caracterizaba por clientelismo, gobierno ineficiente, riqueza y ostentación, líderes carismáticos y arbitrariedad. Otro tema de la novela que me gustaría tratar es el poscolonialismo. Como sabemos, uno de los mayores traumas del continente africano. Y este libro que representa a Nigeria no se libra de ello. Durante toda la novela vemos los traumas y las consecuencias que el colonialismo dejó en el país. Por ejemplo, vemos problemas con el suministro de agua, que afecta sobre todo a áreas rurales, como consecuencia del Estado no hegemónico. Por otro lado, realmente, ¿cómo se siente la sociedad con esta nueva independencia? Pues critican a todo Occidente, tanto en el uso del inglés, como los nombres cristianos, como en la ropa que se deben usar. Pero esta situación del anterior colonialismo, que creo que esto debería de considerarse una consecuencia, les hace tener pocos ánimos
para luchar contra esta élite corrupta, porque si dicen, ellos mismos dicen, y se ve claramente en la novela que dicen, si los blancos se lo han estado llevando, ¿por qué no iban a llevarse ahora ellos el dinero? Y por último, pero no por ello menos importante, porque a mí siempre me gusta tratar este tema, sea o da igual, no importa el trabajo que haga, porque creo que afecta a todas las partes de la sociedad y es importante hablar de ello, y es el papel de la mujer, que aunque no lo hayamos dado en clase o no con demasiada profundidad, en la novela creo que se pueden sacar muchas cosas. Y lo que se puede sacar sobre todo es el papel negativo de la mujer en la sociedad africana. Se representan como personas débiles que no participan en la toma de decisiones, como por ejemplo que Edna esté obligada a casarse con el jefe Nanga. Ella no puede decidir. Como segundo, son las mujeres unas herramientas de placer para los hombres. Otra vez lo vemos con el jefe Nanga, que utiliza a todas las mujeres. O por ejemplo Elsie, que vemos que primero estaba con Odili, luego con el jefe Nanga, simplemente porque el jefe Nanga tiene una posición del poder más alta, o con el padre de Odili, que tiene tantísimas esposas que no puede ni mantener. Simplemente las mujeres estaban hechas para satisfacer al hombre. Y también que las mujeres son simplemente vistas como madres y como cuidadoras, no pueden tener otro papel en la sociedad. Lo vemos con la señora Nanga o con las esposas del padre de Odili, que es él el que tiene 5 esposas y 35 hijos, pero son ellas las que tienen que cuidar de todos los hijos. Él no hace nada. Y como conclusión, me gustaría decir que aunque solo hemos tratado algunos de los temas más relevantes de la novela, realmente se podrían hablar de miles de cosas más acerca de la novela y del Estado africano. Pero bueno, me gustaría decir que este libro enseña muchas cosas, y sobre todo a nosotros los occidentales. Vemos que hay muchísima diferencia entre nuestras vidas de occidentales y entre cómo es la vida en África. Y nosotros muchas veces seguimos creyendo que lo nuestro es lo mejor y que ellos son los que deben de cambiar. Pero realmente ellos quieren avanzar y tener mejores de vida, claramente, pero a su manera. ¿Por qué nosotros tenemos que imponerles algo? Creo que esta novela al final nos hace ver que quizás nosotros, con el colonialismo, hemos sido los que hemos llevado esa decadencia social a África. Porque la codicia y el individualismo de nuestro sistema liberal puede que haya hecho mucho daño en esas sociedades. Y creo que a las sociedades africanas no les ha venido bien, porque no encaja para nada con lo que es su sociedad, que está totalmente alejada de ese individualismo que caracteriza a las sociedades occidentales. Así que creo que este libro sirve mucho para reflexionar acerca de que no siempre llevamos la razón nosotros occidentales y que aunque debemos ayudar, debemos dejar a las personas y a estos países hacer su propio gobierno y no imponiendo nuestras ideas. Bueno, y como también había que dar cierto feedback, ¿no? Yo he disfrutado leyendo este libro, a mí me ha gustado. No es de mis libros favoritos, tengo que decir, pero es verdad que tampoco he leído mucha literatura africana, así que no puedo comentar ni dar recomendaciones. A mí me ha gustado. Me ha gustado hacer esta review. Yo primero la hice escrita y luego la he grabado, pero es verdad que le quita cierta seriedad y me hace poder expresarme de una manera mejor hacerla así, grabada. Y quiero decir como recomendación, recomiendo este libro de Chimamanda, La Flor Púrpura. Me encanta. Ojalá hubiese podido hacer la review de este libro. Sinceramente, a mí este libro me encantó, me encantó. Pero también es verdad que se tocan temas que a mí me encantan porque el feminismo es lo mío. Y este libro es muy feminista y se trata muchísimo y muy a fondo y muy en profundidad el papel de la mujer. Entonces, si algún año te apetece, pues podría ponerlo porque creo que es muy importante.
La verdad es a mí este libro me gustó muchísimo. Es muy fácil de leer y es literatura africana. Así que, bueno, muchas gracias y espero que hayas disfrutado de mi review.